tema de hoy, un fuerte sismo de magnitud 7,2 grados sacudió el sur del Perú y deja daños en viviendas e infraestructura, aunque no se han reportado víctimas mortales, según el gobierno. El párroco de Cora Cora en los Andes peruanos relata los daños que provocó el sismo a la histórica iglesia matriz del pueblo, dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. Cerca de 600 migrantes, entre ellos personas deportadas de Estados Unidos, avanzan en caravana desde el sur de México, buscan trabajo y la posibilidad de establecerse legalmente en el país. Conocemos San Marino, el pequeño estado que visitará el Papa León XIV este fin de semana, con motivo del llamado Meeting para la Amistad entre los Pueblos. En víspera de la fiesta de Santa Rosa de Lima, recorremos la Basílica del Santísimo Rosario en el convento de Santo Domingo, un lugar muy vinculado a la santa y donde se conserva su cráneo como una de sus reliquias más preciadas. Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con Enfoque Católico WT Noticias, ya cerrando la semana. Soy Eddie Rodríguez Morel. En la fiesta de San Pío X iniciamos las noticias en Perú, donde el gobierno toma acción sobre los daños reportados tras el terremoto de 7,2 grados de magnitud en el sur del país este jueves. El epicentro se registró en la localidad de Cora Cora, capital de la provincia de Parinacochas, en la región Ayacucho, con una profundidad de 108 kilómetros según el Instituto Geofísico del Perú. El sismo a la 1 de la tarde local se sintió de forma leve en diversos distritos de la provincia y dejó 3 heridos, 22 casas y 6 colegios dañados, según el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien precisó que 12 postas médicas también quedaron dañadas. Asimismo, las ondas sísmicas se sintieron en otras regiones de la sierra y la costa hasta Lima. Esta madrugada el Perú siguió temblando y se reportaron temblores en otras 2 regiones del sur con una magnitud promedio de 3,5 grados. Los fenómenos del clima no quedan ahí en Perú. Graves deslizamientos de tierra y lodo afectan otras zonas del sur, concitando el despliegue de la propia presidenta Keiko Fujimori en el lugar. En el terremoto de Cora Cora se vio afectada la iglesia matriz de Nuestra Señora de las Nieves. Para conocer con más detalle qué se vivió, estamos conectados con el padre Joel Abad, administrador de la parroquia. Padre, bienvenidos a EWTN Noticias. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Padre, pues cuéntenos, por favor, ante todo, entendemos que la iglesia ha sido gravemente afectada. Sí, mire, el día de ayer aproximadamente a la 1 de la tarde se dio este terremoto, ¿no? De magnitud 7,2, que es bastante fuerte y se ha sentido, pero creo que por la profundidad, gracias a Dios, no hay, digamos, daños considerables, ¿no? Comentar que la parroquia, la iglesia matriz como tal, el templo, sí ha sido afectado, pero vuelvo a repetir, no hay daños considerables y por eso le damos gracias infinitamente a Dios, a nuestra Madre, nuestra Santa Patrona, la Virgen de las Nieves, porque sí, antes ya habían grietas, ¿no? Por eso se ha puesto en conocimiento al Ministerio de Cultura, porque recordemos que también la construcción es ya un poco antigua, más o menos data eh, del año 1869, ¿no? Que se ha construido. Entonces ya es una construcción antigua, por ello que ya se había previsto hacer el cambio de techo también y además de ello, los muros de contención también tenían rajaduras. Entonces con esto sí, como que se han ampliado un poquito más esas grietas, ¿no? Y por lo tanto estamos tomando todas las prevenciones del caso, ¿no? Pero como le digo, gracias a Dios no ha resultado tan muy afectado, ¿no? Me alegro, padre. Cuéntenos de la comunidad que usted sirve, cómo están ellos, cómo han atravesado este momento, qué necesidades hay. Sí, bueno, de hecho que asustados, ¿no? Sobre todo el día de ayer hemos tenido que salir a ponernos a buen resguardo, pero también se ha estado siempre atento. Hemos tenido una reunión multisectorial, ¿no? Donde todas las autoridades hemos participado y para afrontar una posible réplicas, ¿no? Que de hecho hubo esas réplicas, pero ya de menos magnitud, de 4,3 por ahí, ¿no? Pero se han seguido dando. Ya hoy, desde hoy en la mañana, no se ha sentido ya ninguna otra réplica, pero sí, más tranquilos y confiando siempre en Dios y tomando las prevenciones, ¿no? También comentarle que ya el expediente
el expediente sobre la remodelación, ¿no?, del templo se ha presentado ya con anticipación y esperamos solamente la aprobación del Ministerio de Cultura porque es patrimonio, reconocido como patrimonio cultural. Entonces, estamos esperando la aprobación. Han habido algunas observaciones, pero tenemos toda la fe del mundo que pronto se va a aprobar esto y allí sí vamos a tener que recurrir, ¿no?, por ahí a tocar puertas para poder juntar lo más importante que es el dinero para que se dé esta remodelación, ¿no?, de nuestro templo, que pasa, por supuesto, ahora los 4 millones, ¿no? Pero por ahora todavía estamos esperando la aceptación, como le digo, la aprobación del Ministerio de Cultura y luego ya vendrá la siguiente etapa. Pues muchas gracias, padre, por habernos atendido el día de hoy para hablarnos de este momento que ha pasado su parroquia y justamente cómo lo están afrontando. Padre Joel Abad, administrador de esta parroquia, esta comunidad parroquial. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy amable, muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Saludos a todos los coracoreños que están en todas partes del mundo, que hace poquito también hemos celebrado la fiesta y nuestra madre nos congrega. Mueve, ¿no?, corazones, mueve su ternura, el amor que nos tiene a nosotros como sus hijos, hace que nos congreguemos de todas partes. Así que muchas gracias, muy amable. Y en Colombia, 319 ascendió el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,5 grados el 10 de agosto, según las últimas cifras publicadas el jueves por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con los datos actualizados por la entidad, el desastre también dejó 4.469 heridos y 260 desaparecidos. Hasta el momento, las labores de rescate han logrado sacar a 364 sobrevivientes desde los escombros, reporta Associated Press. El presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, decretó este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto que afectó en forma grave a 32 ciudades en todo el país. Mientras en Venezuela, una comisión de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada visitó la diócesis de Puerto Cabello para evaluar los daños tras el doble terremoto del 24 de junio, que según cifras oficiales dejó más de 6.300 fallecidos. Entre otras iglesias, inspeccionaron la parroquia Nuestra Señora de la Caridad, el templo con más daños en su estructura. Hablaron con los sacerdotes de las parroquias afectadas, dándoles una explicación de cómo proceder en estos casos, informó la diócesis de Puerto Cabello. Ayuda a la Iglesia Necesitada señaló que llevan adelante jornadas de acompañamiento psicoemocional, psicosocial y educativo para los más niños, quienes enfrentan las consecuencias de una emergencia que ha transformado profundamente la vida de sus familias, acotaron. Y cambiando de tema, una nueva caravana de migrantes denominada Sueños Sin Fronteras salió este jueves del sur mexicano con alrededor de 600 personas de distintas nacionalidades que buscan llegar a otras ciudades de México para continuar sus trámites migratorios y encontrar oportunidades de trabajo. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. Este 20 de agosto partió de Tapachula, en el estado de Chiapas, un contingente integrado principalmente por migrantes de Cuba, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Venezuela. Entre ellos, deportados de Estados Unidos que ahora buscan establecerse legalmente en México. He estado en Estados Unidos, yo fui deportado, tuve 32 años en Estados Unidos, tengo apenas por un mes, 15 días más o menos de deportación después de 32 años de estar allá. Y me uní aquí con los compañeros, pues, por aquí vamos a salir a buscar un mejor futuro. Algunos integrantes de la caravana sostienen que permanecieron durante meses en la frontera sur a la espera de una respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mientras se enfrentaban dificultades para conseguir empleo. Nos vinimos para acá fue porque nos deportaron. Aquí no es igual que en el norte, aquí es más difícil la situación en México. Y obviamente nosotros dejamos los niños allá a la casa, se nos están metiendo a robar. O sea, son muchas cosas que por eso es que nos vamos, pues no somos de acá. La caravana busca avanzar hacia el centro del país y llegar posteriormente a otros estados donde esperan encontrar trabajo y regularizar su situación migratoria. Según explican expertos, ante el riesgo de que el crimen organizado capte y abuse de quienes migran de manera individual, estos éxodos representan también una forma de buscar mayor seguridad al avanzar todos juntos. Nosotros así lo hemos visto, la migración silenciosa, aquella que ya no es en grandes masas, lleva más peligros para las personas, porque es exactamente porque tienen mayor facilidad de que los capte el crimen organizado. Así parte una nueva caravana desde Tapachula, al sur de México.
pero esta vez no pretende llegar a los Estados Unidos, sino quedarse en el mismo territorio mexicano para buscar oportunidades laborales ante las medidas restrictivas del gobierno de Donald Trump. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Y de México nos vamos a Haití, donde el secretario general de la Organización de Estados Americanos declaró esta semana durante una visita a este país que la nación necesita ayuda para combatir a las pandillas y recuperar territorio, mientras se prepara para celebrar elecciones generales por primera vez en más de una década. Albert Rambin se reunió con el primer ministro y otros funcionarios, reporta Associated Press. Dijo que la nueva fuerza de represión de pandillas respaldada por la ONU necesita más personal, equipo y financiación. Randin indicó que las prioridades son asegurar la ruta principal hacia el aeropuerto internacional, garantizar el acceso continuo al aeropuerto y al puerto marítimo y restablecer el acceso seguro a la región sur. Actualmente las pandillas controlan las principales rutas de entrada y salida de la capital. Asimismo, instó a Haití a intensificar el registro e identificación de votantes de cara a las elecciones generales del 13 de diciembre. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en su residencia privada en julio de 2021. Desde entonces, la violencia de las pandillas no ha hecho más que aumentar, desplazando a 1,5 millones de personas. Escuchemos sus declaraciones. Tuvimos una conversación muy franca con el Consejo Electoral Provisional sobre lo que se debe hacer para que las elecciones se celebren según lo previsto y sean creíbles y legítimas. En materia de seguridad, nos reunimos con la Fuerza de Supresión de Pandillas para recibir información sobre todos los planes. Consideramos que necesitamos ver más resultados y con mayor rapidez, ya que comprenden los desafíos que enfrenta el pueblo haitiano en materia de seguridad pública. Cambiando de tema, el Papa León XIV saldrá este fin de semana del Vaticano para visitar un microestado, San Marino, que está en la propia península itálica. Y no solo eso, vean porque serán unos días interesantes. San Marino tiene dos cosas en común con el Vaticano. La primera es que ambos son microestados autónomos enclavados dentro de Italia. La segunda es su historia cristiana. San Marino lleva el nombre de un santo. Este vivió durante la persecución de Diocleciano en el siglo IV después de Cristo. Todo indica que para sobrevivir huyó hasta el monte Titano, donde hoy se encuentra este país, la República de San Marino. A lo largo de los siglos, los papas reconocieron a San Marino como un estado independiente. Cuando el Papa León viaje allí mañana, será el tercer pontífice en hacerlo, siguiendo los pasos de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Mientras esté allí, el Papa León se reunirá con autoridades civiles y religiosas, así como con los fieles que se congregarán en las plazas. Después, volverá a ponerse en camino, esta vez hacia la cercana ciudad de Rímini. Allí participará en el Mitin para la Amistad entre los Pueblos. Se trata de un festival cultural católico internacional que se celebra cada año y que es organizado por el movimiento laical Comunión y Liberación. Su presidente espera con entusiasmo la visita del Papa León y afirma ser capaz de afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo bajo la guía del Santo Padre es fuente de gran consuelo y apoyo. Nuestra gratitud por esta cercanía hace que nuestra ilusión por su presencia en el encuentro y por las palabras que pronunciará sea aún mayor. Después del encuentro, el Papa León visitará a los enfermos y ancianos en la Catedral de Rímini y por la tarde regresará al Vaticano. Desde Roma, Brian Schumacher y Javier Romero, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, se descubren en Polonia 2 sermones desconocidos de San Agustín sobre un inquietante pasaje del Antiguo Testamento. El investigador que los sacó a la luz nos cuenta sus hallazgos. Además, se inaugura una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos. Entrevistamos al escultor de la obra. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Recientemente se han descubierto 2 sermones de San Agustín. ¿Qué nos dicen del pensamiento del gran doctor de la Iglesia? Para responder a esa pregunta estamos con el doctor Christian Torno, uno de los máximos expertos sobre el pensamiento de San Agustín, del Instituto para la Filología Clásica de la Universidad Julius Maximus en Würzburg, que nos habla desde Würzburg. Doctor Christian Torno, por favor, háblenos de estos sermones y cómo fueron descubiertos. Bueno, hace 2 años me enteré de que habían descubierto 2 textos desconocidos bajo el nombre de Agustín en un manuscrito en una biblioteca de Pelplin, en Polonia. Así que obtuve copias digitales de estos sermones, de las páginas del manuscrito, y los transcribí y analicé.
Y después de un arduo trabajo, descubrí que se podían datar con seguridad en la época de Agustín, y que no había nada en ellos que impidiera atribuirlos a Agustín. No había nada en ellos que no pudiera haber sido dicho o escrito por Agustín, tanto en lo que respecta al contenido como al lenguaje. ¿Hay algo en estos textos que nos digan algo del pensamiento de San Agustín que tal vez no sabíamos? Los sermones analizan la historia de la bruja de Endor en el Antiguo Testamento, la cual es una historia difícil porque el rey Saúl busca a una bruja para que invoque al espíritu del profeta Samuel. Esto no debería suceder. La pregunta inmediata para un cristiano antiguo es, ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Agustín analiza este pasaje solo en estos 2 sermones. Existe un ensayo anterior en el que aborda este problema, pero en los sermones vemos cómo se aproxima a este tema tan difícil para una comunidad heterogénea en una congregación de una ciudad del norte de África. Así que lo analiza desde varios puntos de vista, menciona varias opciones de interpretación y concluye de manera muy típica que varias explicaciones pueden ser aceptables siempre que no violen las reglas de la fe. Lo que resulta de particular interés es su tratamiento de la figura del rey Saúl. Suele ser un personaje muy malo para los cristianos antiguos porque fue reprobado por Dios. Perdió la amistad con Dios por sus pecados y normalmente los cristianos antiguos lo consideran condenado. Agustín, para explicar por qué Dios pudo permitir que Saúl buscara invocar al profeta Samuel de esta manera, contempla la idea de que esta profecía pudo haber tenido un efecto positivo en el rey Saúl, y que en el mismísimo último día que le quedaba de vida, pudo haberse arrepentido y de hecho haber sido redimido. Esto es verdaderamente extraordinario. No tenemos nada parecido a esto en la antigua tradición cristiana, ya sea en latín o en griego, y no estoy del todo seguro todavía si a Agustín se le ocurrió esta idea en el mismo momento de predicar, lo cual es muy posible, o si lo que también es posible, tuvo algún acceso a explicaciones rabínicas judías del pasaje, donde a veces encontramos algo similar. En cualquier caso, es muy intrigante. ¿Hay una posibilidad de que puedan haber algunos otros textos de esta época de San Agustín en este lugar donde se encontraron estos 2? Bueno, no estoy del todo seguro de si encontraremos más sermones en esa biblioteca en particular en Polonia, pero en principio es posible que sermones de Agustín, aún no reconocidos, se escondan en bibliotecas de la periferia de Europa, especialmente en Europa del Este, pero quizás también en las Américas. No lo descartaría. Esto siempre depende del cuidado que se haya aplicado a la elaboración de los catálogos, así que bastantes descubrimientos todavía nos pueden aguardar. Doctor Christian Tornú, muchas gracias por habernos ayudado a apreciar más este descubrimiento de 2 sermones de San Agustín. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. La Iglesia Universal se prepara para conmemorar la fiesta de Santa Rosa de Lima este domingo. Parte de los restos de la santa yacen en el convento de Santo Domingo en la capital. Ahí se conserva su cráneo, a partir de lo cual rememoramos momentos significativos de la vida de la santa limeña. Abel Camás y Walter Sánchez Silva nos cuentan. Fray Luis Ramírez, rector de la Basílica del Santísimo Rosario de Lima, preside la misa a escasos metros de donde se resguarda el sagrado cráneo de Santa Rosa de Lima. El cráneo de Santa Rosa está aquí en la Basílica casi desde finales de los 1800, en donde se hizo este retablo que ya es neoclásico. En otros momentos estuvo en el interior del convento, en otros lugares, en otras capillas, pero después de que hubo toda la reforma de toda la Basílica, se diseñó el nuevo retablo para Santa Rosa de Lima. El relicario de la santa, fallecida en 1617, se encuentra en medio de las reliquias de San Martín de Porres y San Juan Macías. Está dividido en 2 partes. La primera parte, donde se ubica precisamente el cráneo, antiguamente era de oro, nos robaron una vez la corona de oro, ahora tiene una corona de plata, ¿no? Y en la parte superior hay una cajita, ¿no? En esa cajita quedan algunos huesos de ella, ¿no? Y quedan también un bordado, un mantel bordado por ella, que está puesta ahí dentro, ¿no? Como parte de las obras que ella hacía. El sacerdote dominico precisa que las reliquias de Santa Rosa de Lima están esparcidas por todo el mundo para la veneración de los fieles, pero ante el comercio y la falsificación de las reliquias, la Iglesia tomó medidas. Cuando se requiere de una reliquia, se requiere de autorización de un obispo con un montón de trámites para certificar la autenticidad y también para certificar el hecho mismo de la veneración de la reliquia.
Desde hace años, el padre Ramírez también es impulsor del Museo del Convento de Santo Domingo, donde hay un lugar especial en honor a la santa. Bueno, estamos en la capilla dedicada a Santa Rosa de Lima. En el retablo principal está la imagen titular del Perú, que es la que sale en procesión. A la parte de abajo hay una reliquia, está el omóplato de Santa Rosa de Lima. En la capilla se aprecian cuadros antiguos y nuevos de Santa Rosa de Lima. También están el Doctorcito, imagen de Cristo Niño, a la que ella le tenía mucha devoción, y la obra máxima, conocida como la Santa Rosa Yacente. La escultura máxima, que es la de Melchor Cafá, la escultura de mármol que estuvo presente en la ceremonia de beatificación de Santa Rosa en Santa Sabina, en nuestro convento de Santa Sabina, porque Santa Rosa de Lima no la beatificaron en San Pedro, la beatificaron en el convento de Santa Sabina de los frailes dominicos. La fiesta universal de Santa Rosa de Lima se celebra cada 23 de agosto, pero en el Perú se festeja el 30 de agosto. Los frailes dominicos, a quienes ella tenía mucho cariño, continúan hasta hoy honrando su memoria y su legado. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Desde enero de este año, la imagen de Santa Rosa de Lima embellece los jardines del Vaticano. En esta fecha, una estatua llevada especialmente desde Perú por los obispos en visitas límina fue develada junto a un mosaico mariano con las principales advocaciones de la Virgen María que se veneran en el Perú. Veamos la entrevista a Edwin Morales, escultor de la figura de Santa Rosa. Edwin, por favor, cuéntenos, ¿cómo así surgió esta oportunidad de que usted realizara esta imagen de Santa Rosa de Lima para los jardines vaticanos? Encargó al artesano Don Bosco y el artesano Don Bosco ya me encargó realizar esta obra y se ha hecho en el distrito de Jangas. Pues excelente, Erwin. Cuéntenos, ¿de qué material está realizada esa obra? ¿Cuál es el material que usted trabajó justamente para esta obra? Justo como pidieron los obispos de Perú, decidieron también que sea algo de Perú. El material viene de parte sur de Perú, se llama Huancayo. El material se llama mármol travertino. Excelente, mire usted. Y usted había realizado obras de este tipo, por supuesto, anteriormente. Cuéntenos un poco de su carrera realizando obras también con sentido religioso. Son varias, o sea, de esa dimensión. Hice también una Sagrada Familia para una provincia de departamento de Trujillo, que es Sagrada Familia, y también para Huaraz mismo es réplica de Piedad de Miguel Ángel para el cementerio de Huaraz. También una imagen de Virgen para Lima, también que era tamaño de 1,90 m. Pues excelente. Edwin, cuéntenos, ¿cómo se ha formado usted justamente como artista, escultor? Sabemos que usted inició su formación con los artesanos de Don Bosco. Háblenos de cómo ha sido justamente su aprendizaje y su carrera como escultor al interior de esta organización que hace obras tan hermosas. Mira, yo vengo de una familia netamente del campo, de la agricultura, y prácticamente yo cuando ingresé a casa de Padre Hugo empecé a conocer lo que era el arte, tanto la ebanistería y la escultura. Y yo solo sabía que parte ebanística se aprendía en casa de Don Bosco, pero cuando Padre Hugo empezó a hablar en actos religiosos, que habían reuniones, ahí nos hablaba del arte, de la historia del arte. Entonces ahí empecé a averiguar y empecé a conocer a través de los libros de la historia del arte, y de ahí empecé a soñar de ser escultor, ¿no? Y primeros tiempos yo simplemente era un carpintero, y de ahí no hubo, ¿cómo se llama esto?, oportunidad de comenzar la escultura, es donde yo deseaba mucho. Y yo siempre digo a cualquiera que me pregunta, porque cuando empecé a conocer el arte, el voz del alma o voz del interior, lo que dicen, cada vez más me exigía. Entonces, gracias a eso llegué a
Hangas y pedí a los responsables que aprenden mármol, ¿no? O sea, el nombre científicamente es roca, ¿no? Y a partir de ahí, en 2012, comencé a aprender en lo que es de piedra, pues en lo que es de roca. Y justo es cuando empecé a aprender en la roca, y tenía 35 años. Ya voy trabajando 14 años. Y el trabajo es, o sea, aprender es todos los días, ¿no? Todos los días. Cada trabajo que hago habla netamente de mi historia mía. Y para mí, o sea, yo como que veo cada obra que hago es testigo de mi vida, habla netamente de mi vida y sabe qué cosas pienso al realizar cada obra. Y justamente, Edwin, pensando en que esta obra va a estar en los Jardines Vaticanos, ¿qué significa esto para usted, que una obra suya esté en un lugar tan especial? Esto me emociona y también me exige más, ¿no? Para desarrollarme, porque aprender es toda una vida, porque para mí cada obra que me encargan es la oportunidad para aprender más. Pues excelente manera de ver tu trabajo y cómo también va a enriquecer este lugar que es justamente el corazón de la cristiandad, los Jardines Vaticanos. Edwin Morales Romero de Hangas, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, igual a usted. Y EWTN Noticias recibió este jueves una mención honrosa en el concurso Premio Nacional de Comunicación Cardenal Juan Landázuri Ricketts, organizado por la Conferencia Episcopal Peruana. Fue reconocido en forma especial el reportaje titulado Lima celebra Santo Toribio de Mogrovejo, sobre cómo se vivió la fiesta litúrgica del santo este año en Lima. La nota forma parte de un segmento en el informativo dedicado a la vida del santo patrono de los obispos en Latinoamérica, por los 300 años de su canonización. Hasta el momento, WTN Noticias viene publicando 7 reportajes en su conmemoración. El concurso Cardenal Juan Landázuri busca reconocer a las producciones y trabajos periodísticos que promuevan la evangelización y los valores humanos como la verdad, la justicia y la paz. Nuestro corresponsal en Lima, Abel Camasca, autor del reportaje, recibió la distinción en nombre de EWTN Noticias. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.